Pedimos a Dios que esté con nosotros y nos guíe en la presentación de este tema, que por cierto es un tema muy importante. Hemos estado analizando hasta este momento acerca de la creación de este mundo y también hemos estado analizando las cosas que Dios hizo para el ser humano y la relación que debía existir entre el ser humano creado por Dios y Dios. Hemos analizado varios aspectos, pero ahora queremos referirnos a un aspecto fundamental, es a la mayordomía. La mayordomía comenzó a existir para nosotros los humanos cuando Dios creó este mundo. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, le dio algunas cosas específicamente. Dios le aclaró lo que daba al hombre para que el hombre lo administrara, para que el hombre lo usara, y también lo que Dios esperaba que el hombre hiciera. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, en los versículos eh, 27 en adelante, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También le dio su alimento, ahí se especifica. Así que Dios le dio al hombre la facultad de gobernar, de guiar, dirigir lo que Dios había hecho en el planeta. Como he dicho en otros temas, Dios estaba creando un mundo para el hombre. El hombre debía cuidar de ese mundo en todos los aspectos. Ahora vamos a leer también en Génesis capítulo 2 y vamos a ver aquí los versículos 15 en adelante. Tomó pues Dios el Eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Eterno mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Aquí, además de lo que ya en el capítulo 1 se dice que Dios dio para el hombre, ahora lo pone en el jardín del Edén y Dios le dio toda facultad de lo que había en el Edén, pero había algo específicamente puesto por Dios que el hombre debía respetar, no debía usarlo, porque Dios como creador era el dueño de todo. El hombre podía recibir y cuidar y usar de todo lo que había en la creación. Podía comer de toda la abundancia de frutos que habían para la alimentación del hombre, de todo lo que Dios hizo para que el hombre comiera, pero la prueba del ser humano estuvo no solamente en cuidar de toda la creación, sino de no usar ese árbol específico que en la Biblia se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. La razón era que si el hombre usaba de ese árbol, estaba reconociéndose él como dueño de todo y no a Dios como dueño de todo. Porque Dios le dijo, esto no lo uses, yo soy el dueño, yo te lo he dado todo, pero esto no lo uses. Tú vas a demostrar que me amas y eres fiel a mí y sigues lo que yo te mando, tú vas a demostrar eso obedeciendo estas palabras. No uses de este árbol, porque si tú lo usas, vas a morir. Por lo tanto, no lo comas. Yo creo
que el nombre de árbol de la ciencia del bien y del mal, pues yo creo que tiene ese nombre porque en ese árbol estaba que el hombre siguiera el bien, y esa era la ciencia del bien, y significaba la vida, la paz, la armonía, o significaba, si lo usaba en desobediencia con Dios, vendría el mal a venir a esta tierra. Mientras que el hombre estaba en la tierra y estaba en paz con Dios, el hombre era administrador de todas las cosas como un hijo que también es dueño de las cosas, que el padre que está vivo es el principal, que es el que gobierna, que es el que dirige. Un hijo no da la última palabra en la familia. El hijo recibe de sus padres todo lo que tiene, todo lo disfruta, pero lo disfruta como hijo, no como dueño. Así era el hombre en el Edén. Estaba en paz con Dios, disfrutaba de todo, mientras reconociera a Dios como dueño de todo, el hombre era un fiel mayordomo de Dios. ¿Qué debía el hombre de cuidar? A la vez que no usaba del árbol, mientras que él no usara de ese árbol, estaba cuidando su vida. Dios le había pedido la séptima parte de su tiempo cuando creó el sábado. Estaba cuidando su armonía con Dios. Estaba cuidando el estar en paz con Dios, en poder disfrutar de la presencia de Dios. Dios estaba dándole de esta manera al hombre la posibilidad de que el hombre cuidara de la felicidad, de la paz que el hombre tenía, que cuidara de su propia vida, porque de esta manera el hombre sería un fiel representante de Dios en este mundo, porque finalmente, mientras que el hombre fuera obediente a Dios, reflejaría el carácter de Dios y sería el representante de Dios en este mundo. Pero sabemos nosotros, por la historia bíblica, por lo que la palabra de Dios enseña, que aunque Dios le dio todo al hombre y lo puso como mayordomo de todo lo que Dios había creado en este mundo, el principal era el hombre, el representante de Dios, era el hombre. Estamos repitiendo lo mismo. Había paz y armonía entre Dios y el hombre, pero el hombre debía ser fiel a Dios, debía obedecerle. Yo oigo en estos tiempos que hay personas que enseñan que no es tanta la obediencia a Dios lo que hay que enseñar, sino más bien el amor y la misericordia de Dios. Porque Dios perdona, porque Dios tiene amor, porque Dios da misericordia. Y algunos se han atrevido a decir que finalmente todo el mundo se va a salvar, aunque haya desobedecido a Dios. Y hay que hablar más del amor de Dios que de la obediencia a Dios. Y sí es cierto que hay que hablar del amor de Dios. Eso es una cosa implícita porque Dios es amor. Y también nos puso a nosotros para que amáramos a Dios sobre todo y a nuestros prójimos como nosotros mismos. Pero la obediencia a Dios es la base de la armonía entre Dios, el Creador, y el hombre, su criatura. Dios le dijo al hombre que el dueño era él, no por el mero hecho de ser el dueño, sino porque la paz y el bienestar del universo, la vida del universo depende de Dios. Por lo tanto, la armonía con Dios debe mantenerse. La mayordomía antes del pecado estaba en que el hombre obedeciera a Dios, que cuidara de toda la creación, le diera la séptima parte de su tiempo en la adoración del sábado
que el hombre cuidara su propio cuerpo, cuidara su propia vida, cuidara de la creación. De esa manera, la paz y la armonía se mantenían. Pero, desgraciadamente, el hombre no obedeció a Dios, no siguió a Dios. Entonces, el hombre llegó a ser un ser pecador. Después que el pecado entró, también el hombre iba a seguir siendo administrador de Dios, pero ya no como hijo, sino como un ser que por la gracia de Dios podría volver a estar en paz con Dios, pero que en ese momento no estaba en paz con Dios. La mayordomía sería más difícil a partir de ahí para el ser humano. Junto con el pecado entraron muchas cosas. Y entraron cosas malas que eran en contra del ser humano porque entró la codicia, entró la avaricia, entró el deseo del ser humano de ser él el dueño de todo y darle la espalda a Dios. Hay una realidad con que Dios crea al ser humano. Esa realidad me refiero a la realidad en el mundo después que el pecado entra, porque el pecado entró al mundo por la desobediencia del hombre. El pecado entró al mundo porque el hombre no obedeció a Dios. Y entonces, desde que el pecado entró al mundo, el ser humano tiene una manera de llegar a la existencia en este mundo. Ya hemos visto que Dios hizo la creación, que Dios dio la facultad del ser humano al ser humano para que se reprodujera. Pero una cosa es reproducirse en un mundo que está en armonía y en paz con Dios, donde el ser humano que nace no tiene inclinación al mal, al ser humano que nace en un mundo pecador que ya tiene inclinación al mal. Desde que el pecado entró, el ser humano es de tendencia al mal, es de tendencia al pecado, porque eso fue lo que eligió. Y la realidad del ser humano es esta: nace desnudo, no trae nada a este mundo al nacer, pero cuando se va del mundo, también se va él solo. No puede llevarse nada de todo lo que él tiene, aunque el ser humano tenga todas las propiedades, todas las riquezas del mundo. Al morirse, todo lo pierde, aunque lo entierre junto con él, lo pierde. Se ve de esta manera el daño de la avaricia. Sin embargo, el ser humano, después del pecado, no quiere, siendo un ser pecador, no quiere obedecer a Dios ni quiere seguir a Dios. Quiere perpetuarse él y no dar el lugar que le corresponde a Dios como dueño de todas las cosas. La mayordomía sigue vigente para el ser humano. Y después del pecado, la mayordomía exige del ser humano muchas cosas. Vamos a analizarlo en próximo tema. Pero aunque Dios exige del ser humano muchas cosas, también Dios ha prometido que cuando el ser humano es fiel mayordomo y se deja guiar por Dios, el ser humano va a tener la ayuda de Dios para poder ser un mayordomo fiel y un mayordomo que va a heredar los bienes, las riquezas, la vida eterna, la dicha eterna que Dios le dio al principio, pero que se echó a perder por causa del pecado. Hay una lucha en el mundo, una lucha entre el ser humano y el mismo ser humano, que cada uno quiere tener más y más y más, y mientras más el hombre tiene, más quiere,
Estoy hablando de los bienes de este mundo, de las riquezas de este mundo, porque el ser humano busca las riquezas de este mundo. Pero cuando un ser humano es un mayordomo fiel de Dios, aunque ahora es esclavo por causa del pecado, volverá a la condición de hijo si quita sus ojos de las riquezas y de la avaricia, de la codicia del mundo, y pone sus ojos en Dios de amor, que lo cuida, que lo protege, y finalmente el ser humano, si llega a ser un mayordomo fiel de Dios, que pone su corazón en Dios, que le entrega su vida a Dios, va a poder disfrutar nuevamente de un mundo que va a estar en paz con Dios. Cuando el ser humano no obedeció a Dios y fue infiel, fue un mayordomo infiel, vino la muerte, vino la desgracia y vino todo este mal. Por la gracia de Dios, por lo que Él hace para salvar al ser humano, porque el ser humano se somete al amor de Dios, al cuidado de Dios, obedece a Dios, el ser humano va a ser capacitado por Dios, no porque se sometió a Dios, sino por la gracia y el amor de Dios, va a ser capacitado por Dios para ser un mayordomo fiel y para poder estar con Él en su reino eterno. Este mundo se perdió cuando el hombre dejó de obedecer a Dios y de ser fiel mayordomo. Este mundo se redime, se salva, el ser humano tiene oportunidad porque Dios el Creador vino, dio su vida por el ser humano y lo ayuda, lo capacita para que llegue a ser un fiel mayordomo de Dios al poner su corazón en Él, en seguir a Dios, en obedecer a Dios. De esta manera volveremos otra vez a estar con Dios desde el principio, porque aunque hemos sido mayordomos infieles, por la gracia de Dios podemos llegar a ser mayordomos fieles. Este tema lo vamos a continuar en la próxima ocasión. Deseamos que Dios nos bendiga y que lo dicho hasta aquí pueda ayudarnos a nosotros para desear ser fieles mayordomos de Dios y para ser triunfantes contra el pecado. Deseo que Dios nos dé a todos su bendición y nos vemos en el próximo tema.